El Señor les bendiga. Bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí nuevamente. Y también estamos muy contentos de poder iniciar otra asignatura, por gracia de Dios, esta vez con la presencia del doctor Noé Acosta, a quien vamos a presentar brevemente en unos instantes. Les hacemos llegar los saludos de la sede en Medellín, del director académico Alejandro Castiblanco, el coordinador, digo, académico de esta sede, que es Jeffrey Álvarez. Él también está allá en Medellín, envía saludos para ustedes. Y bueno, de la sede en Chile aquí, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a orar para entregar esta asignatura al Señor, así que les pido me acompañen. Amado Dios, le damos muchas gracias, alabamos su nombre, porque solo por su misericordia podemos iniciar otra asignatura y podemos contar con la visita y el servicio en amor del doctor Nueva Costa. Gracias porque pudo llegar bien de vuelta a Argentina con su esposa Mimi. Y gracias por esta asignatura de Romanos que nos permite iniciar. Permítanos tener, Señor, la sabiduría, el discernimiento para recibir todas estas cosas humildemente, Señor, desde su palabra. Y le pedimos desde ya por la exposición del doctor Noé para que usted le dé la gracia para enseñar este libro fielmente en la autoridad de su palabra. Sea con nosotros, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el doctor Noé Acosta es el presidente internacional del Seminario Reformado Latinoamericano. Él tiene un doctorado en teología del Seminario Faith en Estados Unidos. Es el fundador y director ejecutivo de Gospel Through Colombia, que es el origen del Seminario Reformado Latinoamericano. Es conferencista internacional y maestro bíblico en Orlando, Florida. Así que ya sin más preámbulos, por favor, doctor Noé, el Señor le bendiga. Gracias. Bueno, un saludo fraternal a todos los hermanos que nos escuchan a través de todo Chile y los felicito, tienen un hermoso país. El libro de los Romanos es la carta magna de todas las epístolas. ¿Ustedes me están escuchando bien? Subo la voz un poco más. ¿Sí? Bueno, ¿hay parlantes? No. Entonces lo que pueden hacer es acercarse un poco más. Sí. Y como somos amigos, obviamente, lo grave es que los que se sientan atrás para estar más atrás, una vez que reorganizamos, son los que quedan al frente. Tienen que sufrir todas las preguntas que voy a hacer, ¿no? Sí. Bueno, entonces son las 6:10, vamos a 7:10 de la noche, son las 19 horas y 10 minutos. Voy a tratar de usar el tiempo lo más provechoso posible. Y si ustedes sienten cansancio o en un momento cualquiera necesitan salir, siéntanse libres de hacerlo o entrar, porque de todas maneras creo que están grabando esta clase. El libro de los Romanos es uno de los libros más completos que explican los evangelios. Ustedes saben que realmente el Nuevo Testamento demuestra todo lo que la Biblia enseña, las profecías del Antiguo Testamento, y los muestra perfectamente. Luego tenemos los evangelios, y el evangelio realmente presenta la historia del Mesías y de la buena nueva en el Nuevo Testamento, obviamente. Hay 3 evangelios que son sinópticos, que
presentan historias paralelas y hay un evangelio, el Evangelio de San Juan, que se sale del marco. Cerca del 90% de lo que está en Juan no está en los otros evangelios. Pero el libro de los Romanos toma toda esa información y explica claramente el evangelio. El doctor Sproul es uno de mis maestros, fue mi pastor, estuve en estudios bíblicos con él casi todos los martes en un grupo de hombres, en un grupo pequeño de hombres, y obviamente ahí teníamos siempre la oportunidad de hacer preguntas y aclarar conceptos, y muchas de las cosas que yo les voy a enseñar son muy parecidas a lo que el doctor Sproul estaba enseñando. Entonces, quizás voy a mencionar mucho su nombre porque primero fue mi pastor y mucho de lo que ustedes saben de la Reforma, yo también lo aprendí a través de él. Y él decía que si él pudiera, hubiese tenido un náufrago y hubiera estado en una isla sin nada, ningún otro libro, y tuviese el libro de los Romanos, para él eso sería suficiente para conocer el Evangelio en una forma clara y también para conocer no solamente el Evangelio, sino las doctrinas que tienen los Evangelios. Los teólogos a través de la historia hablan del libro de los Romanos como la carta magna, algo que es imprescindible. Si no tuviera ningún otro, el Romanos sería el libro para entender la doctrina y el plan de salvación. Lo que vamos a hacer esta noche es voy a dar una pequeña introducción de la tesis del libro de los Romanos. Ustedes saben, cada libro tiene una tesis especial. Por ejemplo, el libro de Juan, la tesis está en el capítulo 20, versículo 30. Ustedes se acuerdan, donde Juan, el apóstol Juan, presenta todo lo que va a desarrollar en el Evangelio de Juan. En Juan, capítulo 20, versículo 30, muestra el propósito de este libro. Dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan. O también podemos pensar que es en la Biblia. Pero es una palabra favorita de R.C. Sproul. Pero, en efecto, él decía que si alguien sabe pintar o tejer para hacer un cuadro, para tenerlo en la pared, el cuadro sería con la palabra pero. Así que cuando alguien llegue a la casa y dice, interesante su arte, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tiene la palabra pero? Y él diría, es una oportunidad para decirle, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo los designios, que es lo que Satanás nos mandaba, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira de Dios, no del amor de Dios.
Y ahí, si se hubiera acabado de escribir la Biblia, era un problema, ¿no? Pero ahora viene la bella palabra pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con quien nos amó, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Entonces, lo mismo aquí el versículo 31. Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Creáis qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la tesis. ¿Por qué? En esa época ya se estaba negando la divinidad de Jesús. Se estaba negando la suficiencia de Jesús. Se estaba negando no solamente la suficiencia, pero la exclusividad de Jesús. Es bien interesante que Juan escribió este libro posiblemente más de 50 años después de que estuvo con Jesús. Y el Espíritu Santo le reveló toda esta información. Y él adoptó todo lo que Jesús dijo acerca de él. Y note que en ese libro se encuentra en gran cantidad la explicación de la divinidad de Jesús. Bueno, así como ese libro tiene una tesis, los Gálatas tiene otra tesis, que es la comparación entre la ley, el legalismo y el antinomianismo. Y hace una énfasis clara en cuál es el Evangelio. Y Pablo, para contestar su pregunta a la tesis, obviamente dice, si yo o un ángel del cielo o alguien les presenta un evangelio distinto al que les hemos enseñado, que sea anatema. Y esa es su tesis, y luego hace una gran defensa del evangelio. En el libro de Romanos, Pablo escribe su tesis en el versículo 16 y 17. Esa es la tesis del libro y muy posiblemente esa pregunta está en el examen. ¿Cuál es la tesis a través de la cual Pablo escribe esta disertación del libro de los Romanos? Y es el siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a tratar de desempacar un poco esa tesis. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Parte. ¿Qué más? Vida, obra y resurrección de Jesucristo. ¿Qué más? La buena noticia. Vamos, ¿qué más? Vamos por buen camino. Falta una palabrita. Una palabrita. Comienza con J, sigue con E. Jesucristo. Correcto. Ese es el Evangelio. Jesús y su obra. Pero esa es la definición del Evangelio, que entre otras cosas, muchos pastores no saben esa definición. ¿Sí? Entonces, cuando habla que no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, como el hermano lo acaba de decir,
Está diciendo que no me avergüenzo de Jesús y de su obra. Ese es el Evangelio, el único medio de salvación. Así que cuando Jesús habla, cuando Jesús presenta el Evangelio, ¿de quién está hablando? De él mismo. Y está hablando de lo que hizo y lo que va a hacer. ¿Y quién es? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el único poder de Dios, es el único medio de salvación. Entonces, por eso pone esta tesis. Pero es el poder de salvación para todos, ¿no es verdad? Ahí dice para todos. Ah, es un conjunto parcial dentro de un conjunto universal. Solamente para todo aquel que cree. Note cómo ya se están presentando las doctrinas de la gracia. Porque las doctrinas de la gracia, si algo determina las doctrinas de la gracia, es la elección incondicional. Y la palabra muchos, en contraste con qué palabra? Con todos. Entonces aquí está haciendo, porque es poder de Dios para salvación, no para todos, sino para todo aquel que cree. Y embarca, aquí hace algo violento, porque Jesús vino a cambiar totalmente el panorama que los judíos tenían. Los judíos creían que el Evangelio era solamente para ellos, que era el pueblo escogido. Y aquí Pablo tiene que demostrar, de aquí en adelante, que no es solamente para los judíos, sino también para todo el mundo. Cuando habla para los griegos, es para todos los que no son judíos, realmente los gentiles. Y por eso el Evangelio es también para nosotros que no somos de la raza judía. Aquí abre un paréntesis o una oportunidad extraordinaria, porque Jesús de tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos, que envió a su Hijo unigénito para que todos crean. No, para que todo aquel que en él cree, nota la palabra aquel que, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está presentando un mundo diciendo que realmente son personas de todo el mundo, no todos en todo el mundo. Y aquí se están perfilando ya las doctrinas de la gracia, que no es para todos, sino para todo aquel que cree en Cristo. Pero esto se complica un poco más porque la pregunta que tengo para todos ustedes, amados, es ¿quién puede creer? ¿Alguna respuesta? Aquel que el Señor le ha placido desde la fundación del mundo. Correcto. Pero la verdad es que nadie puede creer. Nadie, absolutamente nadie puede creer. Cero. Porque no es una cuestión innata. Nadie puede. ¿Dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Lo dice en Juan, capítulo 6, versículo 44. Si yo le digo a usted, ¿quién puede creer? Y le digo que por favor me lea lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 44, y por favor
me lea la primera palabra que dice ahí. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? ¿Quién puede creer? Ahí podemos pararnos ya. Ninguno, ni uno solo. Y sabe una cosa, Pablo en el libro de los Romanos lo va a desempacar en una forma que nos quedamos aterrados, porque se gasta casi 2 capítulos y medio explicando que ninguno puede creer, que todos se han perdido, que no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo hace para creer? En Juan, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, dice, hablando del Evangelio de Jesús, vino a los suyos, y los suyos inmediatamente lo recibieron, le ofrecieron comida chilena, lo atendieron muy bien, ¿es verdad? No. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y la palabra famosa, pero, pero los que le recibieron, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que todos no son hijos de Dios, solamente los que creen en Cristo. Así que hay 2 equipos en el mundo y solamente 2. No el Real Madrid y el Boca o su equipo de acá. Solamente hay 2. Los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, y esos son el equipo de los hijos de Dios. Y los que no creen, que no tienen el derecho de ser hijos de Dios, y es el equipo de Satanás. Pero a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los demás no tienen derecho de orar el Padre Nuestro, porque cuando dicen Padre Nuestro que estás en los cielos, están mintiendo. Dios no es su Padre, porque no han creído en Cristo. Sí. ¿Y quiénes pueden creer? Ninguno. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice lo siguiente, como en 4 palabritas. El versículo, no me pongo a leer porque no nos alcanza el tiempo, pero les estoy citando las escrituras. ¿Sí? Sí, leo, pero tienen que creerme y si no, agarra su Biblia y comprueba. Pero en el versículo 13 dice lo siguiente. Los cuales, los que creen, los cuales, no fue por voluntad de la sangre. No porque sus padres hayan sido cristianos, pueden creer. No por voluntad de la carne. No porque innatamente tengo esa capacidad de creer. Porque nadie puede creer. Y luego Pablo lo va a demostrar en el libro de los Romanos. Ni por voluntad de varón. No porque yo le diga, repita esta oración y queda salvo. Eso es falso. El que le diga a alguien, hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para usted, y esa persona no es cristiana, usted le ha dicho 3 mentiras. Primero lo ha llamado ¿qué? Hermano, y el tal usted sabe que no es cristiano, ¿cómo se atreve a mentirle? No, porque el tal no es hermano, no es hijo de Dios. Segundo, Dios te ama. Cuando usted sabe que en Efesios y en Romanos,
Sí, lo dice bien claro que no están bajo el amor de Dios, sino bajo ¿qué? La ira de Dios. Entonces, segunda mentira. Tercera mentira, Dios te ama, pero Dios no ama a todos eternamente. Voy a hacer unas afirmaciones que, que nos va a hacer pensar un poco. Dios no ama a todos. Dios ama a toda su creación y a todos los que Él creó, suficiente para mantener providencialmente, esa es una palabra reformada que deberíamos, providencial, para ofrecer con la providencia la lluvia, el sol, la comida y un tiempo aquí en esta tierra. Ese es el único amor, pero ese amor yo no lo quiero sin el amor eterno. Eternamente Él solamente ama a sus hijos, a los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Así que si esa persona a quien yo lo estoy diciendo que Dios te ama y el tal muere sin llegar a conocer a Cristo, el tal Dios no lo ama. Dios lo odia eternamente. Amados, ustedes son estudiantes de un seminario reformado y no voy a poner aguas dulces cuando son amargas. ¿Sí? No trato de ser una persona, un diplomato, un diplomático que solamente los quiero tener contentos. ¿Sí? Pues lo que quiero es decirle la verdad. Entonces, si esa persona no llega a Cristo y rechaza a Cristo, Dios no lo ama. Muchas personas dicen, no sé de dónde se inventan estas cosas. Dios no odia al pecador. Dios solamente odia a qué? Al pecado. Eso es falso. Porque, ¿sabe una cosa? No hay ni un solo pecado en el infierno. No hay ni uno. Solo lo que hay en el infierno son pecadores que murieron sin tener fe en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo Dios va a odiar, va a enviar a un pecado al infierno cuando el pecado es una cuestión abstracta? Lo que tiene alma y cuerpo resucitado son hombres y mujeres. Y los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación van para el cielo a disfrutar la vida eterna. Y los que no aman a Cristo van al infierno bajo la ira de Dios. O sea que no tenemos que mentir a nadie. Bueno, Pablo agarra todos esos principios que son presentados en los evangelios y los explica para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando dice en el capítulo 1, versículo 13, que nadie puede creer, que no es por obra de la sangre, ni de la carne, ni por voluntad de varón, en el Evangelio de Juan, presenta las doctrinas reformadas y nos la pone ahí frente a la cara, sino de Dios. ¿Lo vieron ahí en Juan, primera de Juan 13, versículo 13? Sino de Dios. ¿Quién es el que le da la salvación? No la sangre, no los padres, no la carne, no yo que puedo creer, no mi mente, no mi corazón,
ni de voluntad de hombre alguien que bautice a alguien, como en el catolicismo romano, que bautizan a los niños para salvarlos. ¡Qué desfachatez! O sea, ¿hay una palabra así? Sí. Que un hombre tratando de salvar a alguien con el bautismo, cuando el bautismo no salva a nadie. Y ahí es donde Pablo va a presentar su tesis, ¿cuál es el instrumento de salvación? Y agarra a plomo el bautismo y las obras de los hombres y exalta lo que se llama justificación por fe solamente. Y fe demuestra Pablo que la fe es el instrumento de salvación. Bueno, cuando dice sino de Dios, no por voluntad de la sangre, no por sangre, ni por la carne, porque podemos creer, ni por voluntad de varón, sino de Dios, explica que nadie puede creer al menos de que Dios no le dé esa fe. Sí. Pero es bello la consecuencia o la secuencia con que estos evangelistas presentan la palabra de Dios siendo revelada por el Espíritu Santo. Jesús prometió eso. Dijo, ustedes ahora no van a entender nada y tienen que esperar porque les voy a mandar el Consolador y el Espíritu Santo que les va a revelar todo. Y aquí Él cumplió su palabra. Les reveló todo. Sino de Dios. Entonces, para comprobar eso, usted va al capítulo 6 de Juan, versículo 44, donde dice, ninguno puede creer. ¿Cuál es la condición esencial para poder creer? Está ahí. Nadie puede creer, al menos que ¿qué? Que el Padre lo agarre y lo lleve a Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Ve cómo es consecuente cuando dice sino de Dios? Es el Padre el que lo agarra y lo lleva a Cristo. Y si no le gustó eso, el Señor Jesús repite lo mismo en Juan 6:65. Y les explica, por eso les dije que nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo traiga. Y luego el Señor Jesús explica todo eso en su Evangelio y lo vemos de una forma más clara en el Evangelio de Juan. Realmente han hecho estadísticas de las personas que creen y la mayoría de los creyentes han llegado a Cristo por el Evangelio de Juan. Es algo interesante porque no habla tanto de ni siquiera introduce al Señor Jesucristo como iniciando en este mundo. Los otros tres evangelios presentan a Jesucristo donde inicia, que nació de María, que de acá y de allá. Sí, pero Juan no dice eso. Juan se remonta más allá de la eternidad. En el comienzo, ¿qué quiere decir? Cuando todo comenzó. ¿Sí? En el principio, cuando todo comenzó, era el verbo. Cuando todo comenzó, el verbo ya existía. No es que en el principio era el verbo, cuando el verbo comenzó. No, no, el verbo no tuvo principio. En el principio era el verbo. Cuando todo comenzó, el verbo ya estaba.
Y el verbo era con Dios. Note cada palabra. ¿Y ustedes ya estudiaron hermenéutica? ¿No todavía o sí? Ok. Entonces pueden conectar. Cada palabra es importante. ¿Hay aquí abogados? Ok. Usted sabe eso, ¿no? No se atreve a decir una palabra al menos que no la pueda demostrar. Y no hace una pregunta que usted ya tenga la respuesta. ¿Sí? Porque no va. Entonces, cada palabra, los abogados son extraordinarios en hermenéutica porque ellos analizan cada palabra, el tiempo, en el momento que está. Esa palabra era con Dios. ¿Qué está diciendo? Está ya mostrando que hay más de una persona en Dios. Con Dios. Ya está mostrando por lo menos dos personas, ¿no? Usted sabe que hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el verbo era con Dios, con Dios. Y luego, en caso de que vayan a entender mal, dice, y el verbo era Dios. Ahora lo convierte de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia del Padre. Y ese era, no era, ese era, realmente es. Porque Jesús dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? Antes de Abraham, yo soy. ¿Qué quiere decir eso? La eternidad del Señor Jesucristo. Estamos hablando de que no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación para aquellos los que creen. Pero ¿de dónde agarró esa tesis? La está tomando de los evangelios. Es más, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Sí y no. Porque estábamos hablando de la manera como Juan presenta al Señor Jesucristo. El verbo en realidad, en el versículo primero de Juan, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ese verbo se convirtió en Jesucristo en el versículo 14. ¿Sí? Y el verbo se hizo carne. Vea cómo Juan presenta a al Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo y muestra la encarnación en el versículo 14. Entre otras cosas, la encarnación. Yo quisiera tener 50 horas para esta clase. Sí. Pero ¿ve usted lo bello? Como todo se... En el versículo 14 es el milagro más grande que haya sucedido, que Dios haya hecho en toda la eternidad. Crear el mundo es fácil, ¿no es verdad? Porque si Él es Dios y es dueño de todo, hágase la luz a través de la palabra, crea todo. Ah, el cosmos, sí, hagámoslos. En efecto, pongamos, ah, pongamos universos más grandes que la Tierra, cerca de la Tierra, para proteger la Tierra de la gravedad que si algo cae en el espacio, la gravedad de los astros más grandes atraen y no destruyen la Tierra. ¿Sí? Ah, y él lo hizo todo perfecto. Crear al hombre.
Fácil. ¿Sí? Quitarle la vida a alguien es fácil. Resucitar a alguien es fácil. ¿Sí? Luchar contra los fenómenos y atrocidades naturales como un terremoto o como cuando estaban en el mar de Galilea hubo una tormenta. ¿Y quién puede parar el aire? ¿O quién puede detener el mar? Nadie, pero para él es fácil. ¿Sabe por qué? Porque él es Dios, todopoderoso. ¿Sabe lo que es difícil? Difícil es esto, póngale atención. Estamos hablando del Evangelio. Difícil es que todo un santo Dios, con todos sus atributos de aseidad, de totalmente independiente que puede vivir por su cuenta, que es eterno, que no necesita a nadie para sobrevivir, que no tiene necesidad de sufrir ni de nada, porque es un Dios perfecto, que ese Dios se haya encarnado. ¡Wow! Ese es el milagro más difícil. Es un Dios a quien el hombre ataca. Es un Dios a quien el hombre escupe. El hombre le arranca las barbas, se burla de él. ¿Se puede imaginar ese milagro? Es realmente el milagro más grande que haya sucedido en toda la universidad, en todo el universo. Y ese milagro es el poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio, el Señor Jesucristo. ¡Wow! Luego el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabían ustedes que este versículo quizá fue el versículo que más empujó a los reformadores a pensar acerca de la reforma protestante del siglo XVI? Ese versículo, esa parte de la fe, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, quedemos ahí un poco, porque el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Romanos, va a hablar de la justicia de Dios. Y quizás son las bisagras donde la iglesia se mueve. Y esa parte se llamó estoy haciendo una mezcla para que ustedes conecten. Esa parte se llamó la razón instrumental de la Reforma Protestante del siglo XVI. La causa material de la Reforma Protestante. ¿Cuál es el instrumento por el cual somos declarados justos, no culpables? No es que nos declaren no pecadores, sino Dios nos declara justos, justificados por medio de la fe. La fe es el instrumento de la Reforma Protestante. ¿Cuál fue la causa formal de la Reforma Protestante? Ustedes ya lo saben, ¿no? La Escritura. La respuesta a la pregunta, ¿quién tiene la suprema autoridad? ¿El magisterio de la Iglesia, la tradición, mis ideas o las Sagradas Escrituras? Entonces, la causa
formal es la respuesta a la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Entonces, se promulgó la propuesta de sola escritura. Esa es la causa formal. La causa material, el instrumento de salvación, está aquí en el versículo 17. Y Pablo solamente está presentando su tesis para luego definirla completamente en el capítulo 3. Después de hacer esta pequeña introducción que no he terminado, ¿sí? Lo que vamos a hacer esta noche es vamos a ver todo el libro de Romanos, de aquí hasta las 9:00 y ¿qué me dijo? 9:30 de la noche. Así que amárrese el cinturón y vamos a volar. Martín Lutero no entendía la palabra la justicia de Dios. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Qué entendía él como justicia de Dios? Que el enjuiciamiento, por así decirlo, la interpretación de juicio es. El juicio de Dios. Que Dios lo estaba mirando en todo momento a ver a qué hora caía para caerle encima con el juicio. ¿Sí? En efecto, le preguntaban a Martín Lutero, perdóneme que esta noche no estoy muy activo, porque estuvimos todos esperando hasta las 12 de la noche un vuelo para venir, nos lo cancelaron y luego nos mandaron a un hotel que no nos podían asignar habitación si no cenábamos. Bueno, terminamos yendo a dormir a las 3 de la mañana. Sí, y hoy fue que nos dieron la oportunidad para volar. Así que estoy medio dormido, así que me perdonan, pero mañana me desquitaré. Entonces, Martín Lutero no entendía la palabra justicia. Y para nosotros poder entender el libro de los Romanos, necesitamos entender qué significa esa palabra acá. Y eso significa justificación. Significa declaración de no culpable. Significa el gran amor de Dios para aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo como único y suficiente medio de salvación. En inglés hay una palabra muy bonita que no se puede traducir al español. Se llama righteousness. Righteousness, que es todo lo hermoso, todo lo justo, todo lo perfecto de Cristo. The righteousness, todo lo que es right, todo lo que es correcto en Cristo, es transferido a nosotros. No castigo, sino te voy a perdonar. Es el perdón. Y Martín Lutero no lo entendía. En efecto, dicen que Martín Lutero, cuando leyó esto, lanzó esa Biblia al piso y estaba enfurecido y le preguntó, ¿por qué haces eso? ¿No amas a Dios? Dice, amar a Dios a veces. Siento rabia contra él, siento odio, porque lo veo como un padre que está siempre listo ahí para atacarme y para castigarme. Imagínese tener un padre que a sus hijos, en lugar de amarlos, sí, corregirlos, siempre está listo para caerles encima con un látigo cuando se portan mal. Sí, que entre otras cosas, amados, es
uno de los problemas graves que los niños tienen para creer en Dios. Porque si su papá es una persona tirana y una persona que los trata mal, cuando dicen que Dios es su padre, dicen, no, gracias. Sí, es muy peligroso porque podemos presentar una idea equivocada, o sí, de lo que es un padre. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Estaba listo para, él no sabía qué hacer con esa, como con la ira de Dios sobre él. Y aquí en esta palabra, la justicia de Dios no es la ira, sino la justificación. El declarar a una persona justificada. Eso es lo que significa la justicia de Dios. Y leyó a Agustín. Bueno, realmente el nombre de él es Agostino, porque es así, pero es en latín, Agostino, o en italiano. Y Agustín había ya escrito sobre esta expresión, que la justicia de Dios realmente era el regalo de Dios, el cariño de Dios, la santidad de Dios, todo lo bueno de Dios, transferirlo a una persona cuando la persona tiene fe en Cristo. Y él dice que fue como si las puertas del cielo se abrieron y él entró ahí, porque luego va a explicar en Romanos que la justificación por fe es realmente el medio que Dios usa para darnos la salvación. Es el instrumento, el martillo, el cincel para crear una estatua, para hacernos a la imagen de Cristo. O el pincel de un pintor. Es la fe. Y luego, obviamente, él copió de el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y encontramos esto en el libro de los Hebreos y encontramos esto en el libro de los Gálatas. O sea que esta expresión no es nueva. Ya estamos viendo que el Nuevo Testamento agarra todo del Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús dice, el mismo Jesús usaba el Antiguo Testamento para hablar. Y él mismo dijo, yo no digo nada al menos de que no diga lo que el Padre me dijo a mí. Bueno, eso para los pastores es grave, porque un pastor que se atreva a hablar lo que él piensa sin enseñar lo que la Biblia dice, está violando el mandato de Dios. ¿Predica qué? La palabra. Y a Jesús le dijo lo mismo. Nada de lo que yo digo me lo he inventado. El Padre me lo ha dicho. ¿Y cómo se lo ha dicho el Padre? Directamente y a través del Antiguo Testamento. Bueno, wow, se nos fueron ya 15 minutos, ¿no? Entonces, Pablo hace la salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso lo vamos a desmenuzar una vez que comencemos a presentar esto versículo por versículo. Por ahora vamos a hacer una presentación general. Y lo primero que hace Pablo es darle honra a las Sagradas Escrituras, a la obediencia de las Escrituras. Sola Escritura. Ya lo ve en el versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sí? El Evangelio. ¿Cuál
Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, ya lo primero que menciona es el Evangelio. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es el Evangelio? Porque en el mismo versículo, antes de terminar, dice, apartado para el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo, de Dios. ¿Y cuándo fue prometido el Mesías? Desde el Antiguo Testamento. Bastante claro lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Muy bien. Pero lo podemos ver un poquito antes. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron y trataron de vestirse, y por primera vez Dios trae la muerte al mundo y mata a un animal y con la piel del animal cubre a Adán y Eva. Esa es un apunte directo al Evangelio, porque nosotros estamos cubiertos, vamos al cielo, porque estamos cubiertos con la sangre de un animal. ¿Sabían eso? El último animal que murió por nosotros, he ahí el Cordero de Dios. Ese es un animal que quita los pecados del mundo. Es un cordero. Y fue el que se ofreció como sacrificio, lo ofreció Jesús a él mismo por sangre para la redención de los que creen en Jesús. O sea que él fue el sumo sacerdote y fue también el sacrificio ofrecido. Note cómo dice que prometido antes por los profetas y las Sagradas Escrituras. Y en el versículo 3 no puede seguir adelante sin demostrar que Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, por la cual nos puede ayudar, nos puede representar bien, puede conocer nuestros pecados, puede conocer nuestras debilidades, y la naturaleza divina, que es hijo de Dios. No sé si ustedes lo habían visto antes aquí en Romanos, pero aquí está solamente en 2 versículos. Vea lo que dice. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Entendió eso? Humano. Humano. Del linaje de David quiere decir nació de la línea de David. Y David era un hombre. Abraham era un hombre. Isaac era un hombre. ¿Sí? Ruth era humana. De la línea de Ruth llegó Jesús. De todos estos, Judá, ¿Judá se dice? Ok. Entonces, 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esa es una buena pregunta interesante para el examen. ¿Dónde en el libro de Romanos Pablo explica la humanidad y la divinidad de Jesús? Respuesta, versículos 3 y 4. En el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ahora, en el versículo 3, es hombre y en el versículo 4 es Dios. Y luego,
del versículo 5, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Primeramente la gracia. ¿Y cuál es? La gracia es un regalo, ¿no es verdad? ¿Cuál es el regalo que recibimos? La fe. El regalo es la fe. Para la obediencia a la fe. ¿Y para quiénes? Para los judíos solamente, ¿cierto? No, para todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo? Que es para todas las naciones, está diciendo que son personas de todas las naciones, pero no todos en todas las naciones. ¿Está eso claro? No todos, porque no es universal. No sé cómo decirlo. Todas las etnias. A todas las etnias, más no a todos los que conforman esa etnia. Correcto. A todas las naciones. Personas de todo el mundo, pero no todos en todo el mundo. Porque Jesús no murió efectivamente por todos. Murió solamente por los que creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Y los que creen en Jesús es porque el Padre les ha dado esa fe a través de la obra del Espíritu Santo para creer en Jesús. ¿Qué ven aquí, hermanos? La elección, ¿verdad? La reforma, la predestinación. Y cualquier persona que diga que Jesús vino a salvar a todos y que Él decidió entregar su omnipotencia, negar su omnipotencia y dárnosla a nosotros, para que nosotros sí somos omnipotentes para escoger si nos queremos salvar o no, en lugar de Él ser el omnipotente que le da la salvación a quien Él quiere. Eso es lo que Pablo está tratando de informar. Entonces, ¿qué tal si hacemos en los siguientes 10 minutos 3 capítulos y tomamos el descanso de 5 o 7 minutos? Ustedes no se preocupen porque yo estoy más cansado que ustedes. ¿Sí? Ok. Ya presenta el plan de salvación por fe. Presenta quién es el Evangelio, quién es Jesús. Y luego, iniciando el versículo 18 del capítulo primero hasta el capítulo 3, versículo 20, nos va a demostrar por qué necesitamos a Jesús. Amados, Pablo está casi gritándonos. Usted necesita a Jesús más que el aire que respira. Y la razón es porque Jesús es la buena noticia, como usted lo mencionó antes. Pero una buena noticia no es buena, al menos de que no haya una mala noticia. Y la buena noticia viene con el trasfondo de la mala noticia. Y la mala noticia la inicia en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Y nos muestra algo que nació en la Reforma Protestante del siglo XVI, un concepto que se llamó depravidad total. Que estamos totalmente, depravidad no quiere decir que estamos absolutamente corrompidos. No. Estamos sin ninguna capacidad de buscar a Dios. Porque estamos bajo pecado. Porque no tenemos la libertad de buscar a Dios.
Sí, y como no tenemos ese libre albedrío, entonces no podemos buscar a Dios y estamos solamente bajo pecado. Y del versículo 18 en adelante nos muestra esta cantidad de pecados que realmente yo les estoy haciendo un favor esta noche, porque no les estoy dando el tiempo para ir a mirar la televisión. Cuando usted prende la televisión o lee los periódicos, ve esta lista de pecados en una forma viviente que te hace, nos desespera, que el mundo está totalmente corrompido y ahora del versículo 18 en adelante nos explica por qué. Amados, el pecado no es, en este caso, no es algo que le va a traer el juicio de Dios. El pecado, de acuerdo con esta lista de pecados, que ustedes y nosotros las estamos viviendo en este momento bajo casi todos los gobiernos, es un juicio que llega de parte de Dios por nuestro pecado. Es más pecado, pero es un juicio por el pecado. Sí. Matar niños y firmar una ley dándole permiso a mujeres a matar a sus hijos durante el aborto. Y los gobiernos diciendo, está muy bien, vamos a votar, por eso que sí. Eso mató millones y millones de niños en los Estados Unidos, cuando esa ley se convirtió en ley. Es algo malo, cualquier persona sabe que eso es malo. Sin embargo, los gobiernos y la gente, sin Dios, lo que era bueno lo mencionan como malo y lo que es malo dicen que es bueno. Y luego la confusión tremenda en el género y el pecado de dejar que niños, inclusive de 12, 13, 14, 15 años, les hagan operaciones para cambiar el género. Y cuando esos niños hoy en día vemos en los periódicos y en la televisión que muchos de ellos ahora quieren suicidarse, porque en esa época no sabían lo que estaban haciendo y estaban obedeciéndole a los psicólogos y al gobierno que decía que está muy bien y que tienen esos derechos. Hoy en día es un desastre lo que está pasando. Entonces, desde el capítulo 1 en adelante, en el capítulo 2 de Romanos, nos dice Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, que nadie se puede salvar por las obras, por cumplir los mandamientos. Y hace una burla realmente a los judíos que dicen que ellos se salvan cumpliendo los mandamientos. Pero aquí les dice en el capítulo 2 que usted que enseña los mandamientos no los cumple. Y va pecado por pecado demostrando que nadie se puede salvar por la ley. En el capítulo 3 continúa y termina mostrando que todos estamos bajo pecado. Y en el capítulo 3, versículo 9, dice,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, nosotros los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero esto es muy oscuro, ¿no? Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, muestra la razón por la cual necesitamos a Cristo. En el versículo 21, y vamos a parar ahí, en el versículo 21, muestra la solución. Versículo 21 comienza con ¿qué palabra? Pero en medio de esa oscuridad, ahora viene una solución. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. En inglés suena bonito otra vez, the righteousness of God. Todo lo amado de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otras palabras, Dios no hace diferencia de personas. ¿Han oído ustedes hablar que Dios no hace acepción de personas? Sí, Dios hace acepción de personas. Pero no hace acepción de personas o diferencia de personas entre todos los que creen. Ninguno de sus hijos es mejor que otro. Todos somos iguales. No hace diferencia. Lo que sí hace diferencia es entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Entonces, en el capítulo 3 va a hablar Pablo de sola fide. La fe solamente como instrumento de justificación, y ese es el objetivo del capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el final. Pero vamos a hacer un capítulo más, ¿qué le parece? Capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo responde a sola gratia. Gracia solamente. Porque dice que esa fe no la compra nadie, que usted no hace trabajos para que Dios lo salve, sino que Dios lo salva cuando Él quiere, gratuitamente. Es como si usted le dan, si usted trata de hacer algo para que Dios lo salve, eso que usted hizo es trabajo. Y si Dios lo salva por el trabajo que usted hizo, ya no es gracia, ya no es gratuito. Es un pago por ese trabajo. Por eso es que no podemos hacer nada para salvarnos. Y ahí termina el capítulo 4, el objetivo general. Bueno, cuando regresemos dentro de 15 minutos, manejamos el capítulo 5, 6, 7 y 8. Y vamos a ver si podemos llegar hasta el 16. Ok. También yo creo que hay que dejar tiempo para preguntas y respuestas. De verdad, yo creo que hay cantidades de preguntas y respuestas y ustedes están tomando la información en línea para los que hagan preguntas. Muy bien. Bueno, ¿tomamos cuánto? ¿10 minutos? ¿Es mucho? ¿Es poco? Para tomar café colombiano. Bueno,